Buenos días a todos. El riesgo biológico representa uno de los desafíos más complejos y críticos en la seguridad y salud en el trabajo, porque a diferencia del peligro físico o químico, los virus, bacterias y hongos comparten un factor, la invisibilidad frente al ojo humano, porque el ojo humano solamente detecta partículas mayores a 50 micras, mientras que los aerosoles patógenos son infinitamente más pequeños. No podemos prevenir lo que no podemos ver, basándonos en simples inspecciones visuales. Además, este riesgo tiene la capacidad de replicación y rápida proliferación, lo que significa que un accidente laboral puede transformarse rápidamente en un problema de salud. En el Perú, esta realidad golpea con fuerza a dos sectores: al personal de salud y a los obreros municipales o de camales, quienes se enfrentan diariamente a una alta carga patógena. Bueno, pasando con el capítulo 1, vayamos con la definición. Primero, cuando hablamos de un riesgo biológico, nos referimos a la exposición de los trabajadores a microorganismos como bacterias, virus, hongos y parásitos, estos que pueden causar infecciones, alergias o intoxicaciones. Aquí también se incluyen patógenos de transmisión sanguínea como son el VIH o la hepatitis. Ahora, ¿cuál es el vehículo? Bueno, en la mayoría de los puestos, el contagio no es por contacto directo, sino que ocurre a través del aire. Esto mediante los bioaerosoles. Son partículas diminutas que flotan y transportan los microbios. Y aquí es donde entra el rol de la instrumentación. Como no son visibles a simple vista, la instrumentación de seguridad va a ser nuestra única defensa. Es por eso que esta se divide en dos tipos. Primero, los de medición ambiental, que van a ser dispositivos portátiles que van a absorber el aire mediante técnicas como filtración, borboteo o impacto. Y estos van a poder medir qué tan contaminado está un lugar. Y también tenemos el otro tipo, que son los sistemas de control instrumental, que van a ser equipos colectivos fijos, como son las cabinas de seguridad biológica, estos que usan ventiladores y filtros HEPA, los cuales van a encerrar el aire contaminado y van a evitar que escape. Pasando con el punto número 2, la evolución histórica. Como antecedente sabemos que esto no es nuevo, pues a mediados del siglo XX, investigadores como Piquet y Sulkin ya documentaban miles de infecciones laborales como la tuberculosis o el anthrax. Sin embargo, el padre de la bioseguridad moderna fue Arnold Wedum, que entre 1944 y 1969 fue el que empezó a diseñar los primeros sistemas de control mecánico. Antes, las primeras cabinas eran rústicas, pero el verdadero hito llegó en la década de 1960. Aquí fue donde se combinó el principio de flujo laminar con los filtros HEPA, y así se dio origen a las cabinas de seguridad biológica, que hoy vemos que protegen tanto al trabajador como al ambiente. Ahora, ya en nuestro siglo, pues eventos como los ataques del Anthrax en 2001 o la epidemia del SARS-CoV en 2002 obligaron a endurecer las reglas, y aquí es donde su enfoque cambió radicalmente, pues ya no bastaba con ponerle una mascarilla a un trabajador, sino que se empezó a exigir un control de ingeniería con flujos de aire, alarmas o monitoreo en tiempo real. Pasando con el punto número 3, la importancia en la SCT. Aquí nos preguntamos, ¿por qué el riesgo biológico es un pilar crítico y diferente en la SCT? Bueno, esto se da por una característica biológica única que tienen estos dos. Los virus y las bacterias están vivos y se reproducen. A diferencia de un químico, una pequeña cantidad de microbios puede multiplicarse exponencialmente dentro del cuerpo en un par de días. Además, un trabajador infectado no solo puede contagiar a sus compañeros, sino también a su comunidad, haciendo de que este problema se transforme de un accidente laboral a una crisis de salud pública. Ahora, la limitación humana se da porque el ojo humano solo ve objetos mayores a 50 micras, entonces la mayoría de los patógenos son invisibles para nosotros. Es aquí donde entra la higiene industrial, pues no podemos prevenir basándonos en suposiciones, sino a través de datos objetivos. Además, los aerosoles cambian constantemente según la temperatura, la humedad y la ventilación. Entonces, si los equipos de medición especializados, va a ser imposible saber si las medidas de control que está aplicando una empresa realmente están funcionando. Pasando con el último punto sobre la realidad y los desafíos en el Perú, aquí hay dos sectores críticos. Primero, el sector salud, especialmente los hospitales públicos como el de Salud o el MINSA, en donde el personal se expone constantemente a virus como la tuberculosis, hepatitis o el VIH, y también los obreros municipales, que hablamos como los de limpieza pública, recolectores de basura y trabajadores de camales, que están expuestos pues a parásitos, bacterias. Y por último tenemos a la herencia que nos dio el COVID-19. Bueno, la pandemia del COVID-19 marcó un antes y un después en el país, ya que obligó a empezar a migrar del simple uso de mascarillas hacia controles de ingeniería más sofisticados, priorizando así la renovación constante del aire y el monitoreo de los bioaerosoles. Sin embargo, a pesar de esto, hoy seguimos enfrentando varios desafíos. El primero va a ser normativo, pues las guías de bioseguridad del MINSA no se actualizan desde 2004, lo cual deja un vacío técnico alarmante. Y el segundo va a ser en la infraestructura. Aquí los hospitales se saturan y eso termina haciendo de que se anule los sistemas de extracción de aire. Y el último va a ser de cultura y mantenimiento. La falta de mantenimiento en los filtros, sumado que el personal
tiende a normalizar el peligro por rutina, va a habilitar constantemente nuestras barreras de ingeniería. Buenos días, yo soy David Povis y me toca desarrollar el capítulo 2, el marco legal y normativo de los riesgos biológicos. Antes de entrar en las normas, quiero que quede claro una idea central. Todo lo que veremos después, las evaluaciones de riesgo, los controles de ingeniería, las propuestas de mejora, se sostienen sobre la base jurídica. El marco legal no es solo papeleo, eso es lo que convierte la prevención en una obligación exigible y lo protege la vida y la salud en el trabajador, expuesto a agentes biológicos. Lo voy a presentar en 4 niveles. Primero, lo internacional, luego los convenios de la OIT, después las normativas peruanas y finalmente cómo se fiscaliza todo esto. Normativa internacional. Empezamos por la normativa internacional. Aquí es importante aclarar algo. La mayoría de estas normas no son de cumplimiento obligatorio directo en el Perú, pero sí funcionan como referencia técnica y como estándar de buenas prácticas que se le puede exigir a un empleador. Destaco 4 fuentes. La primera es la Directiva Europea 2054/CE, que es clave porque clasifica a los agentes biológicos en 4 grupos de riesgo y define las obligaciones del empleador: evaluar, sustituir, reducir la exposición y vigilar la salud. Es el modelo inspirado en muchas guías latinoamericanas, incluida la nuestra. Según la Organización Mundial de la Salud, sobre todo su manual de bioseguridad en el laboratorio, que establece los niveles de contención y las prácticas seguras para manipular patógenos. La tercera es la OSHA de Estados Unidos, con su norma sobre patógenos transmitidos por sangre, que es referente mundial en el sector salud porque impone las precauciones universales. Y la cuarta son las normas ISO, en particular la ISO 45001 de gestión de seguridad y salud. La ISO 35001 especifica para la gestión de riesgo biológico en laboratorios. En resumen, la internacional nos da el criterio técnico para que algo sea obligatorio en el Perú. Tiene que entrar por otra puerta, y esa puerta son los convenios de la OIT. Los convenios de la OIT, aquí está el puente jurídico. Según el artículo 55 de nuestra Constitución, cuando el Perú ratifica un convenio internacional, este pasa a formar parte del derecho nacional, o sea, deja de ser una recomendación y vuelve ley. Menciono los 3 convenios más relevantes. El convenio 155 de 1981, ratificado por el Perú en 1997, obliga al Estado a tener una política nacional de seguridad y salud que incluya los riesgos biológicos. En el convenio 161 sobre servicios de salud en el trabajo, ratificado en el 2000, fundamenta los exámenes médicos ocupacionales y la vigilancia epidemiológica, y el convenio 187 de 2006 empuja hacia la mejora continua y cultura de prevención. Añado un cuarto documento, la recomendación 200 sobre VIH y SIDA del mundo del trabajo. No es vinculante, pero fija principios importantes de no discriminación y confidencialidad para los trabajadores expuestos a patógenos de la sangre. Lo importante es entender que estos convenios obligan al Estado a legislar y fiscalizar y obligan al empleador a implementar sistemas de gestión, y eso nos lleva directamente a la normativa peruana. En la normativa peruana aquí les voy a ordenar como una pirámide de arriba hacia abajo. En la cima está la Constitución. El artículo 7 reconoce el derecho a la protección de la salud y el artículo 22 el derecho a un trabajo en condiciones dignas y seguras. En el siguiente nivel están las leyes generales. La más importante es la ley 2900-783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la norma rectora. Ella obliga al empleador a identificar peligros, evaluar riesgos, implementar controles y vigilar la salud del trabajador. En su artículo 65 exige medidas específicas frente a agentes biológicos. Junto a ella está la Ley General de Salud, la 2600-842, cuyo artículo 96 dice que quien trabaje con virus, bacterias o hongos debe adoptar las medidas de seguridad que dicta la autoridad sanitaria. Bajando un nivel están los reglamentos y decretos supremos. El más importante es el Decreto Supremo 05/2012 que reglamenta la Ley 2900-783 y detalla los procedimientos concretos de la identificación y evaluación control frente a agentes biológicos. En la base están las normas técnicas y resoluciones ministeriales, por ejemplo, la Resolución Ministerial 05/2013-TR, que aprueba las guías para elaborar la matriz IPER, que se verán en el capítulo 3, y las normas técnicas peruanas sobre el manejo de residuos biocontaminados. Ahora bien, tener buenas leyes no sirve de nada si nadie las hace cumplir. Ahí entra el último punto: fiscalización y cumplimiento. En fiscalización y cumplimiento, el actor principal aquí es la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Es el ente que supervisa el cumplimiento de la Ley 2900-783. Sus inspectores pueden exigirle a una empresa la matriz IPER, los registros de exámenes médicos, los protocolos de bioseguridad, los informes de accidentes con material biológico. Quiero subrayar que el incumplimiento tiene consecuencias reales en 3 planos: administrativo, multas y hasta por lesiones laborales, civil con indemnización por daño y penal. Cuando por negligencia el empleador hay lesiones o incluso muerte. Y termino con una idea que conecta con el resto del trabajo. El sistema no es solo punitivo, también promueve el cumplimiento voluntario a través de los sistemas de gestión y de certificación como la ISO 45001. Es decir, se busca que la empresa prevenga por convicción, no solo por miedo a la multa. Para cerrar, el capítulo 2 nos deja una base jurídica sólida que va desde los estándares internacionales hasta la fiscalización de la SUNAFIL. Sobre esta base se construye todo lo que sigue.
Con las obligaciones legales ya claras, mi compañero pasará ahora al capítulo 3, donde veremos cómo se identifican y evalúan técnicamente estos riesgos en la práctica. Muchas gracias. Buenos días, soy Romario Eli Carlos Pascual. A continuación presentaré el capítulo número 3 de nuestro trabajo de investigación, dedicado a la identificación y evaluación de riesgos biológicos. En el primer apartado abordaremos la identificación de peligros. Debemos partir de una discusión conceptual fundamental. El peligro es la propiedad inherente del agente biológico, como la presencia del Mycobacterium tuberculosis en el aire, mientras que el riesgo es la probabilidad medible de que el trabajador inhale dicho patógeno. Esta diferencia es crucial porque los agentes biológicos no pueden eliminarse sin clausurar la actividad, por lo que la gestión se enfoca en minimizar el riesgo mediante la instrumentación especializada. Asimismo, es importante señalar que los peligros no actúan de forma aislada. En entornos hospitalarios y de laboratorios, los peligros físicos como el ruido pueden enmascarar alarmas de seguridad. La fatiga ergonómica incrementa accidentes punzocortantes y la sobrecarga psicosocial vulnera los protocolos de bioseguridad. Todos ellos interactúan sinérgicamente con el peligro biológico. Finalmente, la identificación requiere una metodología sistemática que incluye el mapeo de procesos, la consulta de trabajadores mediante el análisis de trabajo seguro y la revisión de registros de incidentes y datos epidemiológicos. Una identificación tardía confía a la organización a depender de controles administrativos y equipos de protección personal, que constituyen los eslabones más débiles de la prevención. Evaluación de riesgo. En el segundo apartado desarrollamos la evaluación de riesgos. Esta se estructura en 4 variables interrelacionadas: probabilidad, severidad, exposición y consecuencias. La probabilidad analiza la factibilidad de transmisión del agente. La severidad determina la magnitud del daño según el grupo de riesgo establecido por la Organización Mundial de la Salud. La exposición evalúa el patrón de contacto del trabajador y las consecuencias proyectan el impacto en el trabajador y en el riesgo de propagación comunitaria. Es fundamental reconocer las limitaciones de las matrices convencionales al aplicarlas a campo biológico. No existe una dosis infectiva mínima universalmente aceptada. Un solo microorganismo puede ser letal para un trabajador inmunocomprometido. Por ello, la probabilidad debe analizar la confiabilidad de las barreras de ingeniería, como los filtros EPA y las presiones negativas, asumiendo siempre la máxima severidad del agente evaluado. Esta integración de variables permite la priorización de riesgos en cuadrantes operativos. Los riesgos triviales o tolerables solo requieren mantener controles rutinarios. Los modernos exigen planificar medidas de mediano plazo y los críticos o intolerables demandan la paralización inmediata de las actividades hasta implementar barreras de ingeniería que reduzcan sustancialmente la exposición. Métodos de evaluación. En el tercer apartado analizamos los métodos de evaluación. El IPERC, exigido por la legislación peruana, proporciona un inventario estructurado de todos los riesgos, pero su naturaleza estática limita su capacidad para poder modelar sistemas de contención biológica. El análisis de árbol de fallas ofrece precisión matemática, pero requiere de bases estadísticas sobre tasas de falla que son inexistentes en el contexto peruano. El método Boutier visualiza las barreras de control, aunque no calcula probabilidades. Finalmente, las normas ISO 45001 y las 31000 alinean la seguridad con la estrategia corporativa, que son de carácter abstracto. Ante este panorama, proponemos un enfoque integrado entre el IPERC y el Boutier. El IPERC es irrenunciable para el cumplimiento legal, mientras que el Boutier complementa al colocar en el centro de la pérdida de contención del patógeno, visualizando a la izquierda las fallas instrumentales y la que desencadenan, y a la derecha las medidas de mitigación. Esta integración demuestra cómo un fallo en el mantenimiento de los filtros EPA debilitan las barreras defensivas de la organización. En el contexto peruano, la ausencia de bases de datos confiables sobre las fallas de componentes limita la aplicación del árbol de fallas, haciendo un enfoque integrado IPERC más Boutier sea la alternativa más viable para nuestra realidad. Instrumentos de medición. En el cuarto apartado examinamos los instrumentos de medición. La instrumentación es la base técnica de la evaluación porque el ojo humano no percibe partículas menores a 50 micras, mientras que la mayoría de virus y bacterias son significativamente más pequeños. Por ello, los equipos de medición ambiental y los sistemas de control instrumental son la única herramienta capaz de detectar, cuantificar y controlar la exposición a bioaerosoles. Entre los instrumentos principales, el muestrador Anderson realiza un muestreo volumétrico activo que mide las unidades formadas de colonias por metro cúbico. Identificó patógenos específicos que, aunque requieren incubación de 2 a 3 días, el medidor de partículas en tiempo real
utiliza un haz de láser para controlar las partículas y funciona como una alarma instantánea ante las fallas de los filtros EPA. Ambos superan las placas de sedimentación pasiva que subestiman la concentración de aerosoles en una zona respiratoria. Además, existen instrumentos complementarios. El detector multigas verifica la disipación de gases desinfectantes, el oxómetro y el termómetro WBGT que previene la fatiga ocular y el estrés térmico, y el sonómetro y vibrómetro evitan que el ruido enmascare alarmas y que las vibraciones propaguen derrames biológicos. Indicadores de seguridad y salud en el trabajo. Finalmente, en el quinto apartado abordamos los indicadores de seguridad y salud en el trabajo. Estos se dividen en dos categorías: los indicadores reactivos, que cuantifican los daños ya ocurridos, y los indicadores proactivos, que evalúan la defensa antes de que ocurra un accidente. El Decreto Supremo número 005-2012-TR exige el cálculo mensual de los índices de frecuencia, severidad y accesibilidad. Es importante destacar la interpretación crítica de estos indicadores en el riesgo biológico. Un índice de frecuencia aparentemente aceptable que puede ocultar un índice de severidad extraordinariamente alto, por lo que los contagios biológicos generan largos periodos de descanso médico que detienen las operaciones. La tasa de incidencia relaciona las infecciones detectadas con la población expuesta, constituyendo una métrica epidemiológica clave. La verdadera utilidad de estos indicadores reside en su integración para la toma de decisiones estratégicas. Si la tasa de incidencia aumenta y el mantenimiento de los extractores en el aire es deficiente, la evaluación numérica demuestra que la alta dirección la necesidad urgente de invertir en instrumentación y mantenimiento. Esta gestión es basada en objetivos o para optimizar los recursos, demuestra el retorno de inversión en el prevención y la fortaleza del sistema de gestión de seguridad y la salud en el trabajo. A continuación, presentaré el capítulo 4, aplicación práctica, donde analizamos un caso real sobre la evaluación del riesgo biológico en el Laboratorio Clínico del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón 2 de Puno. El caso de estudio en este hospital tenemos objetivos que era evaluar la contaminación microbiológica en superficies, equipos y el aire del laboratorio. ¿Por qué? Porque en este laboratorio se da una manipulación constante de muestras biológicas, había riesgo de exposición a bacterias, hongos y otros microorganismos, y se necesitaba o se daba la necesidad de verificar la eficacia de las medidas de bioseguridad. En el diagnóstico situacional, en esta etapa se identificó el principal peligro, que era la exposición permanente a agentes biológicos. O sea, el personal está expuesto a bacterias, virus, hongos y aerosoles. Las principales vías de exposición eran a través de la sangre, fluidos corporales, superficies contaminadas, aire contaminado y el manejo de muestras biológicas. Además, el estudio mostró que, aunque existían ciertos procedimientos de bioseguridad, no se realizaban monitoreos microbiológicos periódicos para poder verificar si dichas medidas eran realmente efectivas. Esto evidenció la necesidad de implementar una vigilancia microbiológica continua que permitiera evaluar o detectar oportunamente las áreas clínicas del laboratorio. Los instrumentos y técnicas empleados. Para detectar estos tipos de microbios, se utilizó la sedimentación en placa, que su principal función era que nos permitía evaluar la contaminación microbiana en el aire. Otro era el muestreo microbiológico, que era la evaluación de superficies y equipos mediante hisopos y medios de cultivo. Y por último, la identificación bacteriana, que permitía identificar los microbios presentes en las muestras. En la superficie de equipos, antes de la desinfección, aproximadamente el 37% de las muestras presentaban contaminación intolerable. Después de la limpieza, este porcentaje disminuyó al menos a un 99%, lo que demuestra una mejora, aunque todavía persistían niveles de contaminación. Las áreas críticas que se encontraron fueron las de bioquímica y toma de muestras, mientras que las áreas de hematología y microbiología presentaron mejores condiciones. Los microorganismos predominantes fueron el Staphylococcus epidermis, tanto antes como después de la desinfección. También otras bacterias como el Staphylococcus aureus, Bacillus, entre otros. Microorganismos que representan un riesgo para la salud del personal. En la calidad del aire, que sería el instrumento utilizado fue la sedimentación en placa, la mayoría de las muestras fueron clasificadas con una contaminación muy baja según la clasificación de Ominaski. Sin embargo, también se encontraron sectores con contaminación baja, intermedia e incluso alta, lo que demuestra que el ambiente requiere un monitoreo constante. Entonces, entre los resultados principales, se detectó aún contaminación en superficies y equipos. Algunas áreas presentaron mayor contaminación que otras. Se identificó presencia de microorganismos antes y después de la desinfección. El monitoreo ambiental permitió identificar zonas críticas.
Entonces, acá te hicimos una barrita, un gráfico del nivel de contaminación por tipo de muestra en la superficie, en equipos y en el aire. En el aire tuvo la menor cantidad de contaminación. En la discusión técnica, se compararon estos resultados con otros estudios realizados en hospitales del Perú. Se concluyó que la desinfección reduce considerablemente la contaminación, pero pero por sí sola no elimina completamente el riesgo biológico. También lo más importante es que aquí se identificó que el factor humano juega un papel muy importante y que el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, capacitaciones permanentes del personal y el mantenimiento adecuado de los equipos son elementales para disminuir la exposición a microorganismos. Asimismo, se destaca la importancia del monitoreo microbiológico como herramienta para evaluar la eficacia de las medidas de control implementadas. Por último, en la conclusión o conclusiones, nos permiten destacar la importancia del monitoreo microbiológico para la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos 5. Primero sería el riesgo biológico ocupacional presente. El laboratorio presenta exposición constante a agentes biológicos que pueden afectar la salud del personal. Otro sería el monitoreo ambiental indispensable, que nos dice que el monitoreo de superficies, equipos y aire permite detectar contaminación microbiológica que no es visible a simple vista. Evaluación microbiológica efectiva. Las técnicas aplicadas ayudan a identificar zonas críticas y verificar la eficacia de las medidas de control. Prevención de enfermedades laborales. La vigilancia microbiológica contribuye a prevenir infecciones y proteger la salud del personal del laboratorio. Y por último, la mejora continua y bioseguridad, que nos dice que la evaluación periódica y la mejora continua fortalecen la bioseguridad y garantizan ambientes de trabajo más seguros. En conclusión, este caso, el caso demostrado o explicado, demuestra que la evaluación microbiológica permite identificar objetivamente los riesgos biológicos presentes en un laboratorio clínico. Además, los resultados obtenidos nos evidencian que, aunque existan medidas de bioseguridad, es necesario fortalecer el monitoreo ambiental, la capacitación del personal y la mejora continua de los controles para proteger la salud de los trabajadores y garantizar ambientes laborales seguros. Capítulo 5. Propuestas de mejora frente al riesgo biológico. Todo en este capítulo nace de 3 cosas que ya se explicaron antes: el marco legal peruano, los métodos de evaluación de riesgos y sobre todo el caso real que analizamos del hospital de Puno, donde se encontró con contaminación bacteriana incluso después de la desinfección. Entonces la pregunta es, ¿qué se podría hacer al respecto? Eso es justamente lo que vamos a proponer. Estrategias de intervención. Aquí seguimos un principio muy importante de la norma ISO 45001, la cual es la jerarquía de controles. Básicamente, primero hay que intentar eliminar el peligro y dejar el equipo de protección personal con mascarillas o guantes como el último recurso, no como la primera solución. Entonces, ¿qué proponemos correctamente? Primero, sustitución. Por ejemplo, usar cepas atenuadas en vez de cepas vivas, cuando sea posible, sobre todo en laboratorios de enseñanza. Segundo, controles de ingeniería. Mantener en buen estado los filtros cepa y usar medidores de partículas que avisen cuando algo está fallando antes de que se produzca un contagio. Tercero, fortalecer al personal con capacitación continua, porque el estudio Segura del 2024 demostró que a mayor conocimiento, mejor aplicación de las medidas de bioseguridad. Y por último, la vigilancia ambiental periódica, como la que se hizo en Puno, y actualizar los protocolos internos que muchas veces tienen más de 20 años sin revisar. Plan de acción. Estas estrategias no sirven de nada si no se ordenan en un plan concreto. Por esto proponemos un plan de acción de 5 fases. Siguiendo el ciclo PHVA: planificar, hacer, verificar y actuar. La fase 1 es la planificación: actualizar la matriz IPERC y priorizar las áreas más críticas. En el caso de Puno serían la bioquímica y la toma de muestras. Esto se hace en el primer mes. La fase 2, la cual es la implementación de controles, calibrar las cabinas de seguridad biológica, los sistemas de extracción EPA y entregar equipos de protección certificados. Esto entre el primer y tercer mes. La fase 3 es la capacitación al personal con evaluaciones prácticas entre el segundo y cuarto mes. Y la fase 4 es el monitoreo: hacer el muestreo microbiológico de forma trimestral de manera continua. Y por último, la fase 5. La revisión: analizar todos los indicadores y actualizar la matriz, como mínimo una vez al año, que es lo que exige la ley. Indicadores de seguimiento. Para saber si todo el plan realmente está funcionando, necesitamos indicadores. Aquí manejamos 2 tipos: los indicadores reactivos, que miden los daños que ya ocurrieron, como el índice de frecuencia, el de severidad y el de tasa de incidencia de infecciones, y los indicadores proactivos, que vuelven las cosas antes de que pase un accidente, como por ejemplo puede ser el porcentaje de mantenimiento cumplido en los extractores o el porcentaje de personal capacitado. También se incluyen los indicadores microbiológicos, que miden directamente la concentración de microorganismos en el aire y en las superficies, tal cual como se hizo en el estudio de Puno. Beneficios esperados. Sobre los beneficios que se tendrían al aplicar todo esto, se pueden resumir en
4 dimensiones. En lo sanitario se reproduce la probabilidad y la gravedad de las infecciones ocupacionales. En lo legal se cumple con la ley 29783 y se evitan sanciones de SUNAFIL. En lo económico se obrarían descansos médicos y se evitaría paralizar las operaciones por brotes. Y en lo cultural se lograrían que las decisiones de inversión en seguridad se tomen con datos reales y no con simples suposiciones. En conclusión, la idea central de este capítulo es que prevenir el riesgo biológico no depende de una sola acción aislada, sino de combinar 3 cosas: la instrumentación adecuada, la capacitación constante del personal y la vigilancia permanente. Todo esto dentro de un ciclo de mejora continua. A partir de la investigación hemos llegado a las conclusiones fundamentales que redefinen cómo debemos gestionar y enfrentar este riesgo. Número 1. La instrumentación es el único camino objetivo. Equipos como los muestreadores, handlers, contadores de partículas y filtros EPA son indispensables para poder pasar de la sospecha a la evidencia. El monitoreo microbiológico es la única herramienta real para verificar si un protocolo de limpieza funciona. De hecho, en nuestro caso de estudio de Puno, se demostró que el 29% de las superficies mantuvieron una carga contaminante intolerable incluso después de la desinfección. La insuficiencia de métodos tradicionales. La clásica matriz IPERC se queda corta. Para modelar la contención biológica, demostramos que es necesario integrarla con el método de Bow-Tie, el cual permite visualizar barreras físicas y sus factores de degradación, y la prioridad en la ingeniería. Confirmamos que la jerarquía de controles debe priorizar los sistemas de ventilación y presiones negativas por sobre los CPPs, los cuales representan el eslabón más débil al depender del comportamiento humano y el desgaste físico inmediato. Frente a este problema se han planteado las siguientes recomendaciones y una propuesta de acción: la inversión en la instrumentación certificada y monitoreo, implementar programas permanentes de vigilancia microbiológica ambiental con periodicidad mínima trimestral y refuerzo mensual en áreas críticas como la bioquímica y toma de muestras. El enfoque de protección diferenciados. Para el sector salud se debe exigir certificación anual en las cabinas de bioseguridad. Para los obreros municipales, la dotación estricta de respiradores PECIEN y control de higiene posguardia. Y la actualización de la normativa. Es urgente instar al MINSA y al INS a actualizar el Manual de Bioseguridad de Laboratorios, el cual no se renueva desde el año 2005. Los avances en ventilación logrados en la pospandemia no pueden ser temporales, deben consolidarse como políticas estructurales permanentes. Concluimos que el sistema de seguridad y salud en el trabajo como riesgo biológico debe basarse en la cultura de prevención con evidencia objetiva, datos medibles, no percepciones. Solo así optimizaremos los recursos y garantizaremos el retorno de inversión más importante, la vida y la salud colectiva en los trabajadores peruanos. Muchas gracias.